Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Estamos en martes, dice el calendario que es 3 de febrero, el tercer día del segundo mes de este 2026, que seguramente en muchos lugares del mundo están más en la celebración de los carnavales. Esto propiamente en Sudamérica y parte de Centroamérica, cada vez que se va acercando la fiesta de esta celebración, y que de por sí cuando termina la fiesta de carnavales es que también va comenzando el miércoles de ceniza, el inicio de la cuaresma en el mundo católico cristiano. Para toda la gente que está viviendo en los Estados Unidos hay mucha información que compartirles. Esta es una jornada que, le digo, es bastante preocupante y quiero que analicemos, o por lo menos para empezar, hagamos la lectura de un artículo para hacer un análisis que en lo personal entiendo es de mucha importancia que nosotros hagamos una pequeña radiografía. Y como lo decíamos en nuestras temporadas anteriores, en Entre Líneas, por ejemplo, hay que aprender a leer entre línea. Esa letra chica que muchas veces no se muestra, pero que está sobreentendida o que está incluso enfrente de nosotros y que por distintas situaciones de la vida, ya sea las urgencias del trabajo, la familia, las responsabilidades, pagar la renta, el auto, los seguros, la educación de los hijos, la ropa, la comida y todas estas cosas, uno se olvida y no hace el análisis profundo de lo que está pasando en el país. Quiero arrancar con este artículo de Breitbart que dice: juez de la era Biden bloquea cancelación de amnistía temporal para inmigrantes haitianos que había planteado el presidente Donald Trump. Se trata de un juez que ni siquiera es estadounidense, es un juez nacido en Uruguay, pero que fue designado por el presidente Joe Biden y ha inventado ahora una novedosa excusa para impedir que el presidente Donald Trump cancele la concesión del estatus de protección temporal, el TPS, a 350,000 haitianos inmigrantes ilegales. El texto de la ley de cuasi amnistía del TPS prohíbe la intervención de los jueces en las decisiones del tribunal, más bien del TPS, al decir: no hay revisión judicial de ninguna determinación del TPS. Pero la jueza Ana Reyes, inmigrante y graduada de Harvard, ha afirmado que todavía se le permite revisar el proceso de determinación del TPS. La palabra cualquier determinación abarca todas las determinaciones que la secretaria puede tomar, ya sea ampliar, designar o terminar, pero no abarca el proceso mediante el cual llega a esa determinación. Cuando hacen referencia sobre este texto, se hace mención a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Ahora, la abogada Reyes decidió entonces que el proceso de la administración era ilegítimo, porque los haitianos cualificados que viven en Estados Unidos no quieren volver a su isla porque está mal gobernada por los haitianos que se quedaron atrás, a pesar de que existe una fuerza de mantenimiento de la paz financiada por las Naciones Unidas. La decisión de la proinmigrante Ana Reyes de suspender la determinación del TPS, o la terminación, por parte de Trump, también comienza y termina con su afirmación política de que la decisión de retirar el TPS es mala para la economía y para los migrantes extranjeros. Esto es activismo ilegal, es lo que respondió Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, y agregó: el TPS de Haití se otorgó después de un terremoto que tuvo lugar hace más de 15 años. Nunca tuvo la intención de ser un programa de amnistía de facto, pero así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas. Temporal significa temporal, y la última palabra no la tendrá un juez activista que legisle desde el estrado. El consejero de migración del presidente Trump, Stephen Miller,
criticó su afirmación y dijo: un juez no electo acaba de dictaminar que las elecciones, las leyes y las fronteras no existen. Más tiranía judicial es lo que publicó a mediados de este pasado mes de enero. Vivimos bajo la tiranía judicial, dijo en agosto de 2025 en respuesta a una decisión previa del TPS. Por ley, el Congreso ha reservado estas decisiones al artículo 2 y ha despojado de jurisdicción a los tribunales del artículo 3, declaró en junio de 2025. El golpe judicial continúa. Yo, cuando leía esto, realmente me imagino que igual que muchos, al terminar, digamos, un artículo como este, puede tal vez no tener pies ni cabeza o puede tal vez no tener mucho sentido. Pero cuando uno va haciendo la reunión o va sacando estos pedazos del rompecabezas para tratar de armar toda esta figura, es donde uno va entendiendo que todas estas aristas lo que están es mostrándonos cómo, lo que ya vengo diciéndoles durante muchos programas, cada vez es una triste realidad. El Partido Demócrata, ya hemos visto que no tiene liderazgo. Uno que otro sale, pero más o menos se pronuncia, pero en realidad no hay un Partido Demócrata que tenga una figura clave de oposición. Entre ellos mismos no se quieren. Fácilmente usted puede ver que no hay una campaña por la elección del 2028 todavía, pero no hay un líder claro, como por ejemplo Gavin Newsom o la misma Kamala Harris o el mismo Tim Walz o cualquier otro, que diga, pues bueno, a ver, vamos a ver, el Partido Demócrata está unido, estamos juntos y aquí soy yo la cabeza y la representación de todos ellos y vamos a hacer una política de oposición. No. Entonces, tenemos a sus aliados, los principales medios de comunicación, que se dan cuenta que existe una flaqueza y debilidad. Y claro, eso se puede atribuir a muchas cosas. Yo podría decir y especular que el Partido Demócrata, como siempre lo menciono, ha sido secuestrado por la izquierda radical más, pero más extremista de la historia. Y además ha adoptado políticas liberticidas que no son propias de los estadounidenses, sino que son políticas importadas desde el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas y por ende todo esto financiado también parte del Partido Comunista Chino, que lo que busca es la destrucción de los Estados Unidos y con él la caída de Occidente. Ya lo hemos explicado muchas veces, no vamos a entrar mucho en el detalle. Pero entonces, los principales medios de comunicación se dan cuenta de que no existe este liderazgo y son ellos los que actúan como portavoces propagandistas, pero haciendo campaña continua para defenestrar o igual hacer quedar mal lo más posible a la administración del presidente Donald Trump. A esto tenemos que añadirle que el otro brazo operativo de esta oposición o de esta ficticia oposición está el aparato judicial, que es donde realmente a mí me interesa mucho hacer hincapié en este análisis. Cuando decimos que hay un activismo político desde el Poder Judicial, quiere decir que la rama más importante de independencia de lo que llamamos estructura de poder o estructura de gobernanza está siendo dinamitado. Veamos cómo el resto de Latinoamérica, una vez que ha sido cercenada, dinamitada, copada por la corrupción, entonces no hay credibilidad en la justicia. Puede usted revisar los casos en Argentina, puede revisar los casos en Bolivia. Vayamos un poco más hacia el norte, ahí puede encontrar a Colombia, Ecuador, y podemos llegar hasta México, incluso podríamos llegar hasta la misma Canadá. Y podemos ver con mucha claridad que mientras el partido de izquierda gobierna, además de hacerse con el poder legislativo, por supuesto el ejecutivo, terminan copando el poder judicial. ¿Cuál es el propósito de copar el poder judicial para cualquier dictadura? Porque realmente ese es el propósito. Ejercer una dictadura. Porque estos pesos y contrapesos y esta separación de poder, una vez que se difumina y uno ve una línea clara de división, quiere decir que el poder se centra en aquel que gobierna. Y aquel que gobierna se cree con todo el derecho, porque además puede tener impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que puede cometer fraude, puede cometer atropellos, puede pasarse por encima de la Constitución, puede irse por encima de cualquier normativa,
y no va a ser sometido ante la justicia, porque no va a haber proceso político, no va a haber proceso civil y mucho menos va a haber un proceso penal. ¿Por qué? Porque si ya tienen copado el poder judicial, quiere decir que no hay justicia a la cual el ciudadano pueda recurrir. Ese ciudadano que se siente defraudado, ese ciudadano que se siente robado, a ese ciudadano que simplemente ya no ve esperanza. Y esa es la tristeza de nuestro país, porque lamentablemente todo eso que hemos traído de malas costumbres de nuestros países, del continente americano me refiero, han hecho una latinoamericanización de este país. Uno podría esperar que la contribución de la mano de obra, esa fortaleza, esa fuerza de salir adelante, de hacer carreteras, de construir edificios, de hacer grandes puentes, de hacer las estructuras más grandes que hoy tenemos aquí en los Estados Unidos, era la gran fortaleza y aporte de los inmigrantes hispanos. Sin embargo, lamentablemente también llegó la corrosión de la corrupción. Y esto gracias a la importación de estas mentes socialistas que lo que buscan no es mejorar al país, sino que como ya vieron que han explotado, han dinamitado y han hecho que las naciones en el sur, desde México hasta Argentina, se terminaran volviendo naciones pobres, endeudadas, muchos en la miseria, con extrema pobreza, y como se han cansado, ya no hay de dónde sacarle más recursos a esas pobres naciones, entonces se han ido viniendo para acá. Gente que dice haber estado en contra del comunismo, gente que dice odiar el asistencialismo de los gobiernos, gente que dice odiar el paternalismo estatal, que lo que hace simplemente es hacerte demagogia para después someterte con migajas. Esa gente huye supuestamente como perseguido político, pero viene acá y difunde esas ideas pensando equivocadamente que como estamos en Estados Unidos, el socialismo puede funcionar. Pero mentira. Son gente que simplemente viene a ver cómo puede, después de haber succionado todo lo que pudo en ese país donde hay y siguen viviendo en socialismo, quieren ver cómo en una nación rica como la de los Estados Unidos le pueden seguir sacando. Porque hemos visto que como hay un exceso de recaudación, como hay millones y millones y billones de dólares ahí, siempre hay un lugar donde ellos pueden vivir del gobierno. Y eso es lo más triste. Que lamentablemente hemos importado, además de buena mano de obra, también hemos importado adoctrinamiento, o más bien gente adoctrinada que viene a traer ese adoctrinamiento a los más jóvenes o a las próximas generaciones. Gente que no viene directamente a trabajar, gente que viene a ver cómo le va a explotar a este país, cómo se va a beneficiar de este país. Y aquí yo creo que, volviendo al punto inicial, lo más grave es que en medio de esta latinoamericanización estamos corrompiendo el último faro de libertad. Estados Unidos, ahora en este siglo XXI, está visto como el faro de la libertad. ¿Por qué? Porque se cree todavía que existe un sistema judicial que es independiente al resto de los poderes. Y que independientemente de que pueda ser un rico, pueda ser un empresario o simplemente un trabajador, cuando nos presentamos ante la ley, entonces la ley va a actuar en base a las normativas elaboradas y además una constitución que es la ley máxima que tenemos en nuestro país. El problema más grave que vemos ahora, al tener, por ejemplo, activistas en vez de jueces, activistas en vez de fiscales, y lo peor, cuando tenemos ya evidencia de que muchos de estos activistas radicales, que son progresistas, abiertamente socialistas, son financiados por organizaciones de multimillonarios que han hecho su fortuna precisamente dañando a otras naciones u otras democracias allá, al otro lado del Atlántico. Yo creo que usted ya se puede dar cuenta de quién me estoy haciendo referencia. Estoy hablando precisamente de George Soros, pero no solo es él. En una de las recientes declaraciones, o por lo menos de los Epstein Files, nos hemos podido fijar en uno de los documentos que Bill Gates, que también es otro muy parecido a este señor George Soros, ha dicho que es la representación de la familia Rothschild. Nosotros tenemos un ambiente en este programa bastante antiglobalista, antimonopolios, oligopolios. Y son precisamente familias como los Rothschild, los Rockefeller, los Carnegie, los Bill Gates, los Soros, y hay muchos otros que
están recibiendo un alto financiamiento desde China para ver cómo se puede destruir a los Estados Unidos desde adentro. Y aquí es donde mucha gente ni siquiera se da cuenta cómo es que dinamitando la confianza y la credibilidad del sistema de justicia es que se puede romper con esto que es tan importante. Muchas de las naciones, cuando sufren el atropello y el atentado por parte de sus malos gobiernos totalitarios contra su población, recurren y miran hacia los Estados Unidos para ver si en este faro de libertad pueden encontrar una respuesta. Ahora que tenemos un sistema de justicia, como por ejemplo el que estamos viendo en este caso, donde hay un juez que quiere limitar y además se quiere extralimitar en sus poderes y además hace un activismo político en vez de realmente ver el futuro de la nación, es donde tenemos que ver con mucho detenimiento y con mucha preocupación lo que se está dañando, lo que entendemos es el poder judicial. Tenemos, creo bastante claro, que la izquierda viene trabajando en los Estados Unidos desde los 80, los 90 y estos tres primeras décadas de este siglo XXI. No solamente es el proceso de la latinoamericanización que nos traen, también ellos han provocado todo esto de la inmigración masiva y descontrolada, que ya me he cansado de decirle y se lo simplifico. No es más que un programa para importar votantes. Por eso se trajeron más de 10, 12 millones de personas y las dejaron entrar sin siquiera revisar sus antecedentes criminales. El propósito es simple. El Partido Demócrata sabe que ya su credibilidad está por los suelos. Que las políticas que abraza son políticas que son extranjeras, no son propias de los Estados Unidos y muchas de ellas son liberticidas, que además nos llevan por la debacle. Y saben que ya la gente americana, patriota, no les va a creer y no va a votar en ellos. Adicionalmente, ellos se han dado cuenta que también ahora hay una, no sé si decir que es una nueva cultura, pero se está buscando el hecho de evitar el fraude electoral. Sí, se va a lograr avanzar y eso por lo menos es mi más profundo sentir, que se apruebe una ley que permita que el ciudadano vaya en persona, con una justificación o con un credencial o con una prueba de que es ciudadano para poder votar. Y ya evitar este fraude que se hace a través del correo. Tal vez para los militares que están fuera del país podría servir. Sin embargo, tenemos que exigir que exista transparencia en la parte electoral. Y esto es lo que los demócratas saben que si se pasa, ya no tienen votos. Ahí es donde nosotros vemos la verdadera maldad del Partido Demócrata. Porque ellos permiten 10 millones, 12 millones de personas, incluidas a otras 20, más bien otras 13, 12 que ya estaban esperando, lo que hace más de 20 millones de personas. Las estadísticas dicen que los hispanos, una vez que se hacen ciudadanos, más del 65% se inscribe como demócrata y vota como demócrata. Quiere decir que si se lograra, en algún momento, ya sea por flaqueza o debilidad del Partido Republicano, si se logra probar una legislación o un cambio migratorio que le dé ciudadanía a toda esta gente, entonces el Partido Demócrata va a tener automáticamente más de 12 millones de nuevos votos. Sí. Lo que lo convertiría en un partido de fuerza única. ¿Sabe dónde ha pasado esto? Usted puede revisar la historia de España. Los últimos 25 años, donde se ha permitido progresismo, socialismo, comunismo, neomarxismo, ya tiene más de 25 años. Un gobierno de Pedro Sánchez plagado de corrupción, nepotismo, enriquecimiento ilícito, desfalco, mala administración, mala gestión. Sin embargo, en otrora había tanto orgullo español que cuando algo como esto pasaba, cuando no tenían siquiera el apoyo en el Congreso, simplemente dimitían. Hoy no. Ese es un gobierno socialista sin vergüenza que no va a renunciar al poder y que sigue disponiendo de los ingresos, o sea, de los impuestos de los españoles, que por cierto son de los más altos, no sé si decir en el mundo, pero por lo menos de los países de primer mundo, que lo tiene ya al borde de la quiebra. Revisemos las cifras de endeudamiento que tiene esa nación. Y las políticas migratorias, las cuales abandonan al español para darle prioridad al extranjero. ¿Cuál es el propósito? Lo hemos visto la pasada semana. A una Irene Montero estar hablando de que ahora con este proceso, entre comillas, extraordinario, migratorio, que le van a dar legalización a gente que ni siquiera, ojo, no la van a poder investigar. No la van a poder investigar. Muchos de ellos antecedentes criminales. Pero los van a hacer
o les van a dar legalización. Y lo decía Irene Montero. Lo están haciendo para que estos sean sus nuevos votantes. Como ya de sus filas se le han ido muchos, porque realmente entienden que el socialismo, el PSOE y cualquier otra línea socialista es un atentado contra su economía, entonces muchos de sus filas se están yendo. Sí. Entonces, para reemplazarlos, están dejando y van a permitir una legalización masiva. Y les están diciendo abiertamente que tienen que votar por ellos. O sea, ni siquiera lo ocultan. Y eso es lo que estamos viendo nosotros aquí desde este lado del Atlántico, que es lo que le ha funcionado a la izquierda internacional, que por cierto, Pedro Sánchez es miembro de la Internacional Socialista, quieren implementarlo aquí en los Estados Unidos. El primer paso ya lo dieron. Por eso es que están tan reacios a evitar que los inmigrantes ilegales sean deportados de este país. Porque saben que eso ha funcionado allá en España. Y no solo en España, podemos ver esta réplica también en el Reino Unido y otras naciones del primer mundo. Occidente está bajo amenaza. En este lado, por esta idea del Partido Demócrata de crear un partido de fuerza única. Pero más importante aún, no vamos a entrar en este tema, pero sí quiero mencionarlo, la amenaza que sufre Occidente es por el proceso de islamización provocado y promovido por esta internacional socialista. Estados Unidos no está lejos, pero no es un tema del cual vamos a hablar ahora. Nos preocupa de sobremanera que cada vez que existe este tipo de jueces o este tipo de fiscales que son progresistas, además reciben cierta financiación o simplemente decidieron que como el Partido Demócrata no se une, ellos son la oposición, le hacen un flaco favor a lo que entendemos la independencia del Poder Judicial. Hoy por hoy, las prioridades para estos activistas no son los Estados Unidos, no es la ciudadanía americana, no son los intereses americanos. Es ver cómo pueden mantener a estos próximos votantes para que no se vayan y se unan al Partido Demócrata. ¿Y cómo los van a mantener? Pues de la misma forma que los mantuvieron durante 4 años, con nuestros impuestos. Recaudando más impuestos para dárselo a la inmigración ilegal, para mantenerlos. Esa es la única manera que entiende el socialismo para seguir teniendo secuaces. Sí, porque lo son cómplices de ello. Y ahora, la preocupación profunda que debería llamar la atención, sobre todo al ciudadano americano, es ¿por qué el Poder Judicial, del cual en otrora podíamos sentir mucho orgullo de decir que había independencia de poderes, pero además éramos todos iguales ante la justicia, hoy no es más? Y tenemos a jueces que abiertamente prefieren desafiar la misión de proteger al país con tal de llevar adelante una agenda progresista, una agenda globalista. Por eso creo que para los que vivimos en este país, tenemos que hacer una profunda reflexión. El día de ayer conversaba con una persona mexicana que está cerca de la bahía de Tampa, la cual coincidimos por pura casualidad, y compartíamos muchas ideas. Y entre esta conversación que teníamos sobre los acontecimientos que están pasando aquí en los Estados Unidos, veíamos con preocupación cómo primero es que la administración de Joe Biden ha permitido que ingrese tanto inmigrante ilegal con su único propósito político. Además de vaciar nuestros bolsillos dándoles beneficios a estos inmigrantes ilegales. Pero el daño directo, más allá de nuestros impuestos, no va solamente por ahí. Hablábamos con esta persona que desde que dejaron entrar a tantas personas aquí en el área de la bahía de Tampa, y creo que podríamos decir hasta Plant City, Lakeland o igual en la zona de Orlando, en toda la Florida central, el incremento de los precios o rentas estaban altos. O sea, la vivienda, quererla comprar, antes podías encontrar casas en 120, en 140, en 150 mil dólares. Y le estoy hablando no más de 8 o 9 años. Todavía había la capacidad de poder comprar eso y habían terrenos bastante grandes y no necesariamente destruidos o que estuvieran en pésimas condiciones. No, una casa, por ejemplo, de un 2007. Sin embargo, el hecho de que haya venido tanto inmigrante en los últimos años ha hecho que a tanto exceso de demanda y tan poca oferta, pues empezaron a subir los precios. Y muchos no lo ven de esta manera. Sin embargo, aquellos que
están viviendo ya 10 años, que están viviendo 15 años en este país, están haciendo todo lo correcto. Tal vez no tienen papeles. Pero esta gente ha sido la directamente afectada por esta nueva inmigración. Porque los costos de la renta, que tal vez esa familia pagaba entre $700, $900, hoy no va a encontrar una casa que sea menos de $1,500. Ya una familia de 4 personas difícilmente va a encontrar una casa por ese precio. Y yo me pregunto, ¿será que estas personas están ganando el doble de lo que ganaban antes? No nos engañemos, porque ahí también va otro problema para los mismos inmigrantes. Nosotros en general, cuando hay excesiva mano de obra, pues también los precios van a reducir. Y claro, mucha gente empieza a hacer el caos que nos dicen los principales medios de comunicación. Que la buena mano de obra se está yendo porque hay persecución de parte de ICE, hay persecución de parte de Ron DeSantis y de la administración Trump. Mentira. Sí, se irán 10, se irán 100, se irán 1,000. Pero han llegado 14 millones de personas. Que al igual que como muchos otros en algún momento dirán, pues bueno, mientras tanto, veré qué puedo hacer. Y ahí es donde mucha gente ni siquiera comprende lo que está pasando en el país. Y esto es la conversación, le digo, muy natural, muy espontánea, una persona que ni siquiera conocía y que me imagino el señor ni siquiera es un republicano, pero está de acuerdo con lo que está pasando y lo que está haciendo la administración Trump. Hay muchas personas que han entrado con terribles problemas, con graves, además, antecedentes criminales. Y parece que simplemente queremos ver el único lado que nos cuentan los principales medios de comunicación, de que se trata de gente buena, gente honesta y trabajadora, que no lo dudo, y que debe ser una mayoría. Pero ¿y cómo sacamos a los malos? No podemos hacerlo si es que constantemente tenemos un activismo del poder judicial, del poder, bueno, en el poder legislativo ni hablar. A veces no son la mayoría los demócratas, pero ¿cómo logran convencer a los republicanos para que voten con ellos? Y en el tema que nos compete, y ya para terminar, nos parece que es realmente muy sensible ver este tipo de acciones y el tipo de activismo que están dando a conocer jueces y fiscales progresistas designados por demócratas. La credibilidad de nuestro sistema está cada vez más reducido. La confianza en el sistema de justicia está cada vez más nula. Y si tenemos constantemente a un opositor en el poder judicial, lamentablemente el país va a perder eso que mucha gente desde afuera decía es el faro de la libertad. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en X, antes Twitter, en YouTube y en TikTok. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que vea loramediatv.com. loramediatv.com es el portal donde usted no solo va a encontrar este programa, sino información objetiva. Recuérdelo bien. www.loramediatv.com www.loramediatv.com. Debo avanzar en más temas para esta jornada. Le cuento que la alcaldesa demócrata, sí, la recién electa de Miami, Eileen Higgins, ha prometido obstruir a ICE y limitar la cooperación con la Agencia Federal de Control y además Inmigración, ICE. Estas son las declaraciones que ha dicho esta alcaldesa. Ha dicho que va a limitar severamente la aplicación local de las leyes federales de inmigración a medida que convertirá a Miami en una ciudad santuario de manera sigilosa. Higgins, quien derrotó al candidato respaldado por Trump, Emilio González, no pierde tiempo en impulsar una agenda peligrosa de fronteras abiertas.
Hablando en el programa Face the Nation con Margaret Brennan de CBS News Sunday, Higgins reconoció que Miami actualmente está cumpliendo con la cooperación exigida por el estado de Florida con ICE, pero dejó en claro que tiene la intención de ampliar esa cooperación al mínimo indispensable. ¿Qué le parece? Mire la respuesta de la alcaldesa en esta entrevista. El gobernador, refiriéndose a Ron DeSantis, emitió un requisito para que los municipios locales cooperen con ICE y muchos municipios, incluida la ciudad de Miami, antes de que yo asumiera la alcaldía, firmaron ese acuerdo. Es muy difícil deshacerlo. Se necesitaría el voto de nuestra comisión municipal para hacerlo. Obviamente, como alcaldesa, tengo la intención de cumplir con la ley. Por eso, en nuestro departamento de policía de 1,500 personas, hemos capacitado a 3 personas en caso de que ICE llame, que puedan responder a la llamada y colaborar con ellos. Obviamente cumpliremos con la ley, pero no vamos a ayudar más allá de eso, porque en mi comunidad, en el sur de Florida, somos los más afectados. ICE y sus tácticas han estado presentes en mi comunidad durante más de un año, han causado gran temor y terror entre nuestros residentes. No puedo ir a ningún lado sin encontrarme con alguien, mi hermano, mi tío, mi hermana, un Alcatraz de los Caimanes. No sabemos dónde está, no sabemos a dónde los han llevado y eso lleva meses sucediendo. Ahora, nosotros creo que ya lo habíamos mencionado en un episodio de Conserva la Voz sobre la amenaza de una izquierdista en un estado que tradicionalmente era regido o tenía la mayoría de anticomunistas. Y, ojo, en general, yo creo que el cubano, que es el que más ha soportado la bota de la dictadura castrista, y afortunadamente lo bueno de la comunidad cubana, entre muchas cosas, por supuesto, que tiene la comunidad cubana, porque yo sé algo que le aplaudo a los cubanos, es que a diferencia del resto de las comunidades hispanas, los que realmente se toman la tarea de transmitir y educar en el español son precisamente los cubanos. Y a eso hay que añadirle no solo sus costumbres, sino sus buenas tradiciones, como por ejemplo ser los portadores de la verdad en el tema de la dictadura. Hablar sobre la verdad que representa el socialismo, el comunismo, el progresismo, los neomarxismos, cualquier derivado de la izquierda. Pero eso ha ido cambiando. Y eso lo podemos ver en el reflejo de esta elección, donde aunque se molesten venezolanos, se molesten los peruanos, los colombianos, de cualquier parte de Hispanoamérica, muchos de ellos dicen salir de la pobreza extrema a la que les ha llevado un gobierno corrupto socialista. Revisemos. No hay que hacer tanto esfuerzo. Los últimos 25 años, con la llegada de Hugo Chávez Frías y toda esta revolución bolivariana, han sido seducidos muchos de los gobiernos de Hispanoamérica, que además han recibido financiamiento por parte de los petrodólares de Venezuela. Una Venezuela que hoy está, creo que más que es de conocimiento general, como ha quedado gracias a una dictadura. Y no hay que hacer tanto esfuerzo, como le digo. Muchas de esas personas han escapado del socialismo de los Kirchner, han escapado del socialismo, comunismo de Ignacio Lula da Silva, aunque está otra vez en el poder, de Evo Morales en Bolivia, han escapado ahora mismo con el mismo Gustavo Petro, ya ni hablar de Hugo Chávez Frías y de Nicolás Maduro. Mucha gente ha escapado de esos lugares diciendo que el socialismo los ha convertido en pobreza extrema. Mucha gente que tenía su negocio, que podía decir que estaba en clase media, hoy está en extrema pobreza. Sin embargo, estas personas que salen huyendo de esa dictadura, de ese socialismo, vienen acá y creen que votando por el Partido Demócrata, porque ellos entienden que demócrata es sinónimo de democracia y es todo lo contrario, entonces creen ellos que ese socialismo que allá se pintaba bien y que se hablaba bien, eso puede funcionar aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué es Estados Unidos? Lo que esta gente desconoce o quiere ignorar es que la condición humana funciona igual aquí, en la China o en Hispanoamérica, desde México hasta Argentina. Sí, es la condición humana.
es la condición humana lo que termina llevando a muchas personas a votar por socialismo. Y es el socialismo, con esta misma condición humana, la que termina aprovechándose del poder y de las personas que han votado por ellos. Donde quiera que se haya implementado el socialismo, por lo menos en los que nosotros entendemos de este continente, desde Canadá hasta Argentina, el socialismo no funciona. ¿Por qué? Porque eso que en algún momento Karl Marx hablaba del hombre iluminado, no voy a hacer mucha referencia, lo invito más bien a que usted revise esos libros de Marx, y Hegel, quien lo hace más famoso más bien. Usted va a encontrar que hay naciones que tal vez han evolucionado primero en la educación, en la formación, que podríamos decir que hasta cierto punto han encontrado cierto grado, no de iluminación, pero sí de educación, los cuales le permite poder establecer una convivencia en esa socialdemocracia que llaman. Sin embargo, el resto de nuestro continente, de este lado del Atlántico, que no quiero decir que no exista un hombre probo o una mujer honesta en nuestro continente. No, lo hay. Pero no precisamente están en la política. No precisamente están haciendo leyes. No, esa gente buena no está metida en el poder político. Por eso es que estas personas tienen que pisar los pies sobre la tierra. Estos que creen en los demócratas o creen que el socialismo funciona, no funciona. Pero lamentablemente, estas personas que escapan del socialismo vienen y votan en los Estados Unidos. Se hacen ciudadanos o consiguen la forma de hacer un camino a la residencia y después a la ciudadanía, y con estos mismos valores formados allá en el socialismo de su país, vienen y siguen siendo socialistas en este país. Pero quieren disfrazarse. Sí, son mucha esta gente hipócrita que lo primero que dice, no, yo no soy de demócrata ni soy republicano, yo soy independiente, ¿no? No, yo soy apolítico. Yo no le sirvo a este partido ni le sirvo a este otro. Mentira. Todo este buenismo con el que aparecen, todo este humanismo o este humanitarismo con el que se quieren mostrar haciendo defensa, a veces, por ejemplo, en esta situación tan complicada como es las deportaciones, deja relucir quiénes realmente son. Y esto mismo se traduce en este tipo de personajes como esta nueva alcaldesa de Miami. Una amenaza muy parecida a la que hoy significa el alcalde de Nueva York. Zohran Mamdani, un musulmán, comunista, socialista abiertamente, y que está tomando las riendas de una de las capitales más importantes del país. ¿Quién iba a pensar que en Nueva York, después de los atentados del 11 de septiembre, donde se supone la nación se unía porque yihadistas, extremistas islámicos, habían derrumbado las Torres Gemelas, el orgullo neoyorquino? Pero mire, ¿cuántos años han pasado? Un poco más de 2 décadas. Y han elegido un musulmán. Y han elegido un socialista. Esto mismo está pasando en nuestro estado de la Florida. Y le digo, esto es muy importante que nosotros revisemos y analicemos. ¿Por qué? Porque estos mismos actores socialistas son los que van a ser el pie en el zapato de esta administración republicana. Y quiero adelantarme más. No solamente está pasando este cambio generacional en los cubanos, que entiendo es una de las más grandes mayorías hispanas allá en el sur de la Florida. Aquí en la Florida Central también está pasando este fenómeno, pero con la comunidad puertorriqueña. Una comunidad puertorriqueña que es muy, muy apegada al Partido Demócrata. Y no lo digo por decir. Los puertorriqueños, si revisamos la Florida Central, que se supone, una vez de que pasa el huracán Irma y el huracán María, donde comienza el éxodo de los puertorriqueños hacia los Estados Unidos, en una gran masa vinieron a la Florida Central. Es ahí donde existe este cambio de color en el estado de la Florida. Porque generalmente el estado de la Florida era más o menos uniforme en el voto rojo republicano. Sin embargo, ya en los últimos 10 años ha ido cambiando ese color en la Florida Central y obviamente también allá en Miami, porque existe esta influencia del Partido Demócrata del cual se asocian los hispanos.
propiamente en la Florida Central, con gran mayoría tenemos ahora a los puertorriqueños, que otra vez son afines al Partido Demócrata, son socialistas. Igual que ha pasado ahora en Miami. Esta es una lectura que espero la gente pueda comprender. No solamente se trata, si usted es venezolano y usted ha vivido la opresión, la persecución, la expropiación, la tortura, la muerte, la desaparición, no permita que esto se repita en este país. Amigo cubano, usted que había vivido, sobre todo sus padres, sus abuelos, que tuvieron que salir huyendo con una mano adelante y otra atrás, escapando de esa dictadura, no permita que también pase esto acá. Y al resto de las naciones, revisen sus índices de pobreza. La demagogia del socialismo los tiene ahí. No permita que eso también pase aquí en los Estados Unidos. Debo avanzar en más temas. Aquí dice la gobernadora demócrata Abigail Spanberger se dispone a liberar a un inmigrante ilegal acusado de estrangular a un bebé de 8 meses. Se niega a entregarlo a las autoridades de ICE. La recientemente elegida gobernadora demócrata Abigail Spanberger está a punto de liberar a un salvaje extranjero ilegal condenado por asesinar brutalmente a su propia hermana pequeña y no tiene intención de entregarlo a las autoridades federales de inmigración para su deportación. El monstruo en cuestión es Álvaro Mejía Ayala, un salvadoreño de 21 años, ahora tiene 22, que en septiembre del 2025 enrolló un cable de carga alrededor del cuello de su indefensa hermanita de 8 meses en el condado de Loudoun. La bebé fue encontrada inconsciente con el cable blanco aún oprimiendo su diminuta garganta. A pesar de los desesperados esfuerzos médicos, falleció a causa de sus heridas días después y su joven vida se extinguió en un ataque de violencia incomprensible. Documentos judiciales revelan el horror. Mejía Ayala supuestamente le dijo a un amigo que estaba jugando con su hermana y que podría haberla matado antes de huir de la escena. La policía lo arrestó poco después, acusándolo de estrangulamiento y más tarde de asesinato cuando el estado de la bebé se deterioró y falleció. Durante un segmento de Fox News con Kayleigh McEnany, la secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, describió lo que ella llamó una consecuencia directa de las políticas de estilo santuario de Virginia luego de la transición de la cooperación con la aplicación de la ley de inmigración federal. Supongo, dice Tricia McLaughlin, que ella no recibió el memorando porque tuvimos una gran asociación con Glenn Youngkin y su equipo allí podría asegurarnos de que cuando estos inmigrantes ilegales criminales que están en las cárceles bajo su custodia, una vez que cumplen su condena, seamos notificados y puedan ser entregados a ICE para ser liberados de regreso a su propio país. Pero, Kayleigh, quiero darte un ejemplo a tus espectadores también de una respuesta directa a esto. Arrestamos a un inmigrante ilegal de El Salvador en septiembre del año pasado. Lo arrestamos por estrangular con un cable eléctrico a su hermana de 8 meses. Madre mía, la mataron. Debido a estas políticas, debido a las nuevas políticas de ciudades santuario de Virginia, una vez que este individuo cumpla su condena, volverá a las calles de Virginia porque no se nos permite ser notificados. Esto es absolutamente atroz y los virginianos estarán mucho menos seguros debido a esta política. Entiendo que para muchas personas incluso se les ha hecho algo como una razón de ser, un motivo de vivir, el salir a las calles, enfrentar a nuestros agentes de ICE, por lo que consideran ellos mal accionar, malos procedimientos, abuso de poder, lo que quieran llamarlo. Y seguramente, lo he dicho en este programa, habrán equivocaciones, seguramente habrán familias inocentes que nada tienen que ver, pero ni tan inocentes, ¿no? Yo creo que si nosotros entendemos que hay leyes que han sido elaboradas, no en Estados Unidos solamente. Si usted va y se entra a Bolivia, a Perú, a Colombia, a cualquier otra nación,
y no hace el debido proceso migratorio, pues usted está en una ilegalidad. Entiéndalo. No es que sea inocente. No. Si usted está en este país y no ha regularizado su estatus migratorio, pues usted está de forma ilegal. No es que usted está inocente y libre de... No. O sea, llamemos las cosas por su nombre. Ahora, que usted sea una persona que no causa problemas. Que usted sea un buen ciudadano que contribuye con sus impuestos. Que usted tenga una familia la cual es respetuosa en su barrio. Que además usted es un muy buen trabajador en su empresa. O tal vez usted tiene su propio negocio y brinda un excelente servicio. Eso, por muchas cosas buenas que le sume, pues no va a eliminar el hecho que la persona ha infringido una ley, en este caso la ley migratoria. Ahora, otra cosa es que, desde mi punto de vista, por mérito, o sea, meritocracia, la gente que ha hecho bien las cosas merece tener un estatus migratorio en este país y lo merece. Y si existe esta posibilidad, como por ejemplo ya tengo varios programas hablando sobre esta ley que ha propuesto María Elvira Salazar, donde no se contempla, no se habla del camino a la ciudadanía, pero sí se le otorga un estatus permanente, legal en este país, por supuesto que lo apoyamos. Pero por supuesto que lo apoyamos. Hay personas de bien que no necesitan ser sacadas de este país. Y seguramente a esas personas hay que ayudarlas. Pero no nos olvidemos, y esto también es un pedido, que en medio de tanta gente buena también hay gente mala, que no ha venido necesariamente a hacer el bien. Este chico puede o no haber tenido la cabeza en su lugar cuando decidió agarrar cables y matar, experimentando, jugando como quiso haberlo visto, a una bebé de 8 meses. Le ha quitado la vida. No era un niño, no era un adolescente, ya era un adulto de 21 años. Pero hay políticas, como estas políticas santuario, que no van a permitir que a este tipo se lo lleve a su país. Si tiene que enfrentar la justicia allá en El Salvador, en el CECOT, pues qué bueno. Sí, se tendrá que enfrentar a la justicia, porque de este dato, por ejemplo, yo podría especular y decir que tal vez forma parte de la pandilla o del narcotráfico o de lo que sea. Pero no. Si tiene cuentas que rendir en su país, que vaya que también rinda cuentas. No sabemos su antecedente. Pero en este país no lo queremos tener. ¿Por qué quisiéramos tener a delincuentes de esa... un asesino de su propia hermana? Por favor. Es ahí donde, otra vez, nuestro llamado a la reflexión. ¿De qué parte de la ley vamos a estar? ¿De los que la infringen o de las que la respetan? ¿Queremos estar de este lado del orden, del apego a la ley? ¿O vamos a seguir sumándonos a este tipo de politiqueros como esta gobernadora Abigail, que simplemente por ahí, porque existe una línea filosófica política demócrata, de ir en contra, porque no son más que antitrumpistas resentidos, quieren ir en contra de cualquier normativa? Porque, ojo, no se trata de que la ley la ha inventado Donald Trump. Se trata de que hay una ley establecida en el Congreso, elaborada por demócratas y republicanos. Si existe una persona inmigrante ilegal que ha cometido un delito y ya está cumpliendo una condena, la ley dice que ese tipo debe ser deportado. Aunque existiera, como en el caso de Abrego García, que se inventaron una figura, sobre todo los jueces progresistas, confesando y confirmando que el tipo tenía vínculos con las maras en El Salvador, que eran pandilleros, y que por el tema de salvar su vida o proteger su vida, o que corría riesgo su vida si lo deportaban para allá, entonces lo hacían quedar acá. Un criminal, un pandillero. Lo dijo el mismo juez, no es un invento mío. Pero no podemos permitir que gente de esta calaña, como este asesino de un bebé, se quede tranquilo caminando por las calles de los Estados Unidos. No sé usted, pero si yo tuviera un niño tan pequeño, yo tendría mucho miedo. Si tuviera niños así que son tan pequeños como de meses, yo estaría de mucho miedo que un delincuente como este, que experimentando, jugando, va matando bebés. ¿Y qué pasa si es el suyo? Vamos a avanzar. Por acá
este otro tema que también quiero exponerlo y tiene que ver con estos movimientos y estas protestas anti-ICE que se están haciendo en muchas escuelas de secundaria y hasta de primaria en los Estados Unidos. Hay un video en Texas, en Austin, que se ha publicado por el reportero de Real America's Voice, Brian Glenn, y muestra a una turba de estudiantes del distrito escolar consolidado Hayes, en Kyle, es un suburbio de Austin, Texas, que está golpeando. Sí, en este video se puede ver cómo le golpean brutalmente a un hombre que, según Glenn, era un profesor durante una protesta contra ICE en el campus. Esto pasó tan pronto como ayer. Es un video que, desde mi percepción, no logro ver detenidamente, pero él lleva, y no se confirma además que sea un profesor. Pero el señor llevaba una gorra roja aparentemente maga. Y estos estudiantes de secundaria, que estaban haciendo una protesta anti-ICE, por alguna razón se tomaron una atribución de autoridad moral y le cayeron a trompadas. Sí, le cayeron, pero con todo lo que pudieron. Patadas y puñetes y codazos y con todo. Y hasta le escupieron y le insultaron y le botaron de cosas a su carro. ¿Se da cuenta hacia dónde estamos llevando al país? Y lo curioso es que tenemos a los principales medios de comunicación que cuando se refieren a las protestas de los estudiantes, en vez de calificarlo como es algo que debería ser prohibido, el estar llevando un activismo político en las escuelas, no, lo quieren mostrar como los niños héroes que salen a defender a los inmigrantes. ¿Qué le parece? Y es ahí donde, otra vez, usted sabe que yo soy muy severo cuando me refiero a los principales medios de comunicación, pero quienes realmente están orquestando toda esta narrativa en contra de la agencia ICE, porque creo que ya se han cansado de simplemente decir Trump, 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 ahora tienen que ser ICE, 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 y generar una insurrección. Los principales medios de comunicación han establecido esta narrativa de que enfrentarse a ICE es algo heroico. Y la gente cree que está haciendo un acto de heroísmo. Y la gente se anima incluso a perder la vida desafiando, llevando armas a una protesta y pierde la vida estúpidamente. Pero claro, ahí tenemos a los principales medios de comunicación que son mentirosos, manipuladores, tergiversadores, que en vez de contar que, por ejemplo, el último sujeto que muere en Minneapolis, un enfermero, desempleado, pero activista de izquierda radical, donde ya se mostró un video, que no era invento de inteligencia artificial, donde este sujeto va y le tira patadas al auto, escupe a los oficiales de ICE. O sea que ya es un sujeto reincidente que ataca a las autoridades federales. Pero no, esto no lo va a escuchar y no lo va a ver en los principales medios de comunicación. Porque hay que exaltar la vida de este sujeto. Hay que mostrar que era un gran ser humano, que era un gran activista, que era una persona preocupada, dedicada al servicio, además, de los inmigrantes. Y hay que hacerlo un mártir, hay que hacerlo un héroe. Pero no hay que hablar el lado negativo, el lado oscuro, sus malas acciones. Y es ahí donde, lamentablemente, la gente coge del anzuelo y se deja atrapar. Nuestra misión, a través de este programa, es crear una actitud crítica en todos ustedes. Más allá de lo que usted pueda ver, o se lo quieran decir, o que puedan titular los principales medios de comunicación, nuestra invitación también es a que usted vea el otro lado que no se lo quieren mostrar. No solo para que no cometa el craso error de seguir políticas y filosofías destructivas, sino también para que usted tenga una propia opinión, que usted haga una formación informada de su opinión. Y no simplemente siga consignas o a politiqueros. Esto que está pasando en los Estados Unidos es realmente grave. Cada vez y en distintas etapas de, puede ser adolescencia, joven adulto o igual un adulto, estamos viendo que el Partido Demócrata, con todos sus activistas radicales de izquierda, están normalizando el atacar a la gente por el simple hecho de pensar distinto. Si tú llevas una gorra
MAGA, si tú llevas una polera que diga Estados Unidos o Make America Great Again o America First, o simplemente que esté la bandera de los Estados Unidos, ya eres un enemigo para ellos. Y un enemigo al que hay que matar. No solamente agredir, sino hay que matar. Por eso el gran Santiago Abascal de Vox en España decía: no nos matan por ser fascistas. No lo somos. Nos llaman fascistas para matarnos. Y es ahí donde tiene el papel fundamental y crucial los principales medios de comunicación, porque son ellos los que te etiquetan de derecha, de ultraderecha, de fascista, de ultrafascista. Y es ahí donde te vuelves un blanco de este activismo radical, un activismo radical que cada vez está siendo impulsado, incluso llevado al punto de ser un acto heroico. No caigamos en esto. Estados Unidos se está destruyendo y se está destruyendo desde adentro, porque nosotros lo estamos permitiendo. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Como siempre, antes de irme, permítame leerle un extracto de la palabra. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas? ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talitá, cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.